Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Bien, en esta predicación de hoy, como marco introductorio, quiero reconocer la celebración patria que vive nuestro país durante esta semana que inicia, donde celebramos 202 años de vida independiente. Démosle un aplauso al Señor por esa independencia de nuestro país. País maravilloso, país glorioso que de 1948, 49 no tenemos un ejército, somos un país libre de fuerzas militares, somos un país con fronteras desmilitarizadas, un país maravilloso cuya constitución política todavía es desde 1949 y por tanto también uno de los países con una de las democracias activas más longevas de América Latina. Sin duda, un motivo de celebración, de gozo, de alegría para el pueblo del Señor, el vivir en una nación como esta, donde somos una nación que proclama al mundo una nación de paz, que podemos vivir en paz, que podemos ser pacificadores. Pero la fiesta de independencia de nuestra nación vive también múltiples desafíos, desafíos contundentes que atentan contra la paz de nuestra nación. Y hoy quiero referirme a uno de esos desafíos, son muchos, pero hoy quiero referirme a uno que estamos observando actualmente con mucho dolor, con mucho pesar y con un profundo lamento. Este desafío que vive nuestro país es la elevada tasa de homicidios que se ha presentado en los últimos meses. Hasta el jueves pasado, la cantidad de asesinatos en nuestro país habría cobrado 624 vidas. Una lamentable cifra que en este año se ha incrementado considerablemente. En el año 2022, el año pasado, el total de asesinatos durante todo el año fueron de 656 vidas. Eso significa que todo el 2022 representó 32 casos menos de lo que ha sucedido en el país durante este año, lo cual ha generado una alerta colectiva de angustia, de temor y de dolor en nuestro país, al reconocer que en lo que ha pasado un año, nuestro país ha incrementado considerablemente el número de muertos por estas causas. Según los encargados de la seguridad nacional, estos asesinatos son guiados por grupos criminales que toman cada vez más fuerza en nuestros vecindarios, en nuestras carreteras. Pero quizás lo más doloroso es que ahora cualquier lugar es proclive para un asesinato. Las personas que ejecutan estos actos criminales no discriminan, no consideran el lugar, la zona, las personas que estén por allí, la presencia de niños ni de ancianos. Nada parece ser que los detiene de sus actos criminales. Según una noticia de esta semana de teletica.com, se indica que en lo que va de este año, al menos 41 personas fueron víctimas inocentes de un homicidio y otras 55 personas perdieron la vida durante la comisión de otros delitos, como por ejemplo robos. Algunos piensan que estos son bandas que se asesinan entre ellas, pero como logran ver, en medio de todas estas ejecuciones tan lamentables, también hay vidas inocentes que se están perdiendo producto de esta criminalidad. Solo el miércoles pasado se reportaron en 24 horas 9 lamentables homicidios.
esta atmósfera de violencia, de maldad, de perdición, esta ambientación de muerte, de asesinatos y homicidios, es imposible que no nos alcance, llenándonos de temor, de angustia, de miedo, llenándonos de repugnancia, de dolor, de lamento profundo, al mirar y a observar lo que está sucediendo en nuestro país y el desencadenamiento de esta ola de violencia que parece no tiene freno. Las autoridades reclaman recursos, más acciones y presencia policial. Y la pregunta es, ¿será este el método para detener esta ola de maldad y criminalidad? Todos nosotros hoy estamos propensos a experimentar un evento así. Y esto infunde angustia, infunde temor. Vivimos en tiempos violentos, de alta criminalidad y muerte. Y entonces, este reto y este desafío que vive nuestra amada Costa Rica, en el marco de esta celebración, me ha hecho pensar cuál debe de ser el papel de la iglesia de Jesús. ¿Cuál es el papel de los discípulos y las discípulas de Cristo en el contexto histórico que nosotros estamos viviendo? En otras palabras, ¿qué debe de hacer la iglesia cuando el contexto en el que vive, cuando el contexto en el que se desempeña es un contexto de violencia, criminalidad, muerte, llanto, dolor y destrucción? Sin duda es una predicación muy relevante, porque hoy intentaremos contestar qué tenemos que hacer en medio de un contexto así. ¿Qué debe de hacer cada uno de nosotros en nuestro aporte espiritual y social por esta nación que, como vemos, con un índice desenfrenado, desbordado de criminalidad, ahora en cualquier lugar corremos el riesgo de experimentar un acto así? El Evangelio de Jesucristo demanda a la iglesia una acción de oposición ante la manifestación de esta ola de maldición, perdición, pecado, inmoralidad y violencia. Y para poder ahondar en el papel de la iglesia, he escogido un pasaje que, por cierto, hace un par de semanas atrás me refería a él en un culto de oración donde estuvimos orando fuertemente por nuestro país, y quiero retomarlo una vez más hoy para que toda la iglesia lleve hoy esta instrucción en su corazón y este llamado que Dios nos va a hacer hoy a usted y a mí, y que espero no sea ignorado, acerca de nuestra labor como discípulos de Cristo que servimos al Señor en nuestra nación, y que si queremos hoy demostrar una acción patriótica, creo que aquí vamos a encontrar la respuesta de cómo ejercer una respuesta patriótica necesaria y urgente en nuestra nación. El pasaje que he escogido para contextualizar esta pregunta y la respuesta más bien a esta pregunta que he hecho se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, el cual invito, por favor, búsquelo para leerlo juntos en esta mañana. Dos Crónicas 20. Déjeme darle un pequeño contexto. Requeriría varias horas el contexto completo, pero déjeme hacerle un resumen muy rápido del contexto de este capítulo para poderlo apreciar mejor. Recordarán que luego de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió, sufrió una fragmentación. Las 12 tribus se dividieron, hicieron dos grupos, vamos a decirlo así, hicieron dos subnaciones en una sola, las tribus del norte y las tribus del sur.
Las tribus del sur estaban conformadas por dos, y una de ellas era Judá, y Judá estableció su rey. Y en el contexto histórico de Segunda de Crónicas, el rey que estaba a cargo de la nación se llamaba Josafat. La Biblia enseña que Josafat fue un rey que tuvo que enfrentar múltiples desafíos en su nación. Entre ellas, tuvo que enfrentar tiempos de violencia, amenaza y muerte contra la nación, contra el pueblo de Judá y contra el pueblo de Jerusalén. Josafat reinó entre los años 873 y 848 a.C. Y la Biblia enseña que el rey de Judá hizo un reinado próspero, un buen reinado por 25 años. Pues dice la Biblia que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, llevando a cabo una serie de reformas, principalmente en el ámbito espiritual, derribando todas aquellas idolatrías que habían traído hasta el pueblo de Dios, y reformas también en el ámbito educativo y judicial. Judá y Jerusalén estaban en la vista de los pueblos enemigos, enviando amenazas contra este pueblo de Dios. Esto llegó a los oídos de Josafat. Y vamos a ver qué pasó entonces, según 2 Crónicas, capítulo 20, verso 1. Es un texto un poco largo, les pido concentración para poder comprender bien el desarrollo de esta narración bíblica. Verso 1. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirle. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la plaga o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehel y Matanías. Y este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Hazaziel:
Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también usted, rey Josafat, así dice el Señor. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor Dios de Israel a voz de cuello. Y al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Y luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos contra otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres se encontraban muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Y era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Berracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar el valle de Berracá, nombre con el que hasta hoy se conoce. Más tarde todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Y al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de las liras, las arpas y trompetas. Y al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Qué maravillosa la acción de Dios. Qué Dios tan grande y tan precioso. Quiero reflexionar sobre algunas partes de este pasaje que hemos leído, porque me parece que ahí es donde encontraremos la respuesta a la pregunta de qué debe de hacer la iglesia en medio de un contexto de violencia, maldad y muerte. Yo pienso que al igual que en los tiempos de Josafat, nosotros también estamos viviendo tiempos de temor, de miedo, porque el contexto es muy similar. Judá y Jerusalén estaban siendo amenazados de muerte. Nosotros en nuestras calles todos los días somos amenazados de miedo, con temor y con muerte. Qué difícil es hablar así, ¿no le parece? En esta nuestra querida Costa Rica,
en nuestra tierra de paz, en nuestro país sin ejército, en el país con una democracia longeva, en el país con una constitución política de más de 70 años, en nuestro país, estamos viviendo temor y estamos siendo atemorizados por la muerte, por la destrucción, por grupos criminales que con motivaciones demoníacas infunden miedo y temor en nuestras comunidades. Hay una clara advertencia de los especialistas en seguridad que reflexionan sobre el avance de estos grupos criminales y sobre las consecuencias que estos producen en las comunidades, de cómo se apoderan a través del temor, del miedo, de las amenazas, cómo controlan vecindarios, barrios, incluso comercios por medio de la intimidación, del miedo. Y esto es lo que los especialistas advierten que puede ser una consecuencia que en pronto ya Costa Rica está viviendo y que vivirá de una forma expansiva, pues el crecimiento de esta maldad, el crecimiento de estos grupos cada vez toman más fuerza, cada vez adoctrinan más jóvenes, niños, que los preparan para ser sus seguidores y que guarden una fidelidad hasta la muerte a sus grupos criminales. Es imposible que un discípulo o una discípula, ante este marco de violencia y maldad, no experimente quebrantamiento y dolor. Si usted normaliza la violencia, estaría faltando a uno de los principios que la Escritura nos señala y nos advierte. Jesús dijo en la oración de Juan 17, orando por nosotros también: no te pido que los quites de este mundo, hablando de los discípulos, sino que los guardes de él. Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero nosotros estamos en este mundo porque tenemos algunos propósitos. Y uno de los propósitos que tiene la iglesia es justamente ser la voz de Dios en un país cuya violencia y maldad se incrementa de forma constante y manifiesta. Estamos viviendo momentos de intimidación, de temor. Eso lo vivimos incluso nosotros en casa. Ustedes conocen a Joel, mi hijo. Él siempre tiene una percepción muy sensible de lo que sucede. Y hemos discutido de estos temas y él mismo se encuentra a veces atemorizado. No le gusta salir de noche, por ejemplo. No le gusta ir a ciertos lugares. Yo percibo la ansiedad que él tiene, el temor que él tiene, porque claramente él está percibiendo que hay un contexto, un país inmediato en el que él vive, que se desarrolla, que es violento, que hay gente violenta. Así que creo que entonces comparto las impresiones de Joel. Y comparto la necesidad de no ser simplemente un espectador de toda esta destrucción y muerte. Pero pienso en Josafat y me identifico con él. Porque dice la Biblia que Josafat estaba atemorizado. Cuando llegaron y le dijeron: vienen a atacar a Judá, vienen a atacar a Jerusalén, vienen los amonitas, vienen los moabitas, vienen a atacar. Dice la Biblia que él estaba atemorizado. Él no tenía un ejército para combatir a esos enemigos. Él no tenía fuerzas militares para poder combatir contra esa destrucción que venía y acechaba. Pero hizo algo que es glorioso. No se quedó en el temor. Él se atemorizó, pero no se quedó en el temor. Aquí hay una gran lección de vida para todos nosotros que también estamos viviendo amenazas, no solo en el ámbito social, sino en ámbitos personales, en diferentes desafíos, como podría ser el diagnóstico de una enfermedad, como podría ser la crisis con un hijo, el problema con un hijo. El temor en nosotros los seres humanos tiene muchos resultados neuroquímicos y sociales, pero en Josafat hizo algo espectacular. No paralizó su fe
Y dice la Biblia que él consultó al Señor. Atemorizado, con miedo, vino al Señor. Vino al Señor y le consultó. Vino al Señor a orar, a presentar su oración ante el Señor. Josafat sabía que lo que él no podía hacer, porque no tenía la fuerza, no tenía los recursos, no tenía la milicia, no tenía el ejército, porque él entendía su vulnerabilidad, porque él entendía que él no podía, porque no tenía los recursos para poder enfrentar toda esa crisis y toda esa maldad que venía contra Judá. Él hizo algo muy sabio, que fue buscar el consejo de Dios, buscar la ayuda de Dios. Y el temor no se lo impidió. El miedo no paralizó su fe. El miedo no logró detener su fe. Creo que aquí tenemos un gran consejo como discípulos. Y es que muchas veces nos hemos escudado en el temor para dejar de orar. Nos hemos escudado en emociones para dejar de orar y creer. Y aquí tenemos una lección gloriosa de Josafat. Porque a pesar de que él sintió temor, tenía miedo, él no dejó de creer. Él no dejó de orar. Él se refugió en el Señor. E hizo algo que también creo que es maravilloso. Porque él, dice la Biblia, que consultó al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Significa que él no se quedó solo en esta lucha espiritual. Él hizo una convocación. Él llamó a la colectividad para que se unieran a esa oración, ¿lo ven? Y a una proclamación de un ayuno para pedir a Dios su fortaleza, su dirección, su consejo. Qué triste es entender que en el marco de la iglesia contemporánea, el ayuno hoy parece ser una de las disciplinas espirituales más olvidadas. La metimos en un cajón allá abajo y cerramos la puerta, le pusimos un candado y no hemos entendido ni hemos podido identificar o hemos ignorado el valor que tiene el ayuno en momentos como estos. El valor que tiene un ayuno espiritual, no porque me lo diga el pastor, no porque en la iglesia hay una fecha de ayuno y hora de ayuno, es porque debe de ser una disciplina en cada uno de nosotros que quiere presentar ante el Señor una oración constante y fiel, una oración de quebrantamiento, de arrepentimiento, una oración de fe, como lo hizo Josafat. El miedo no impidió que tomara las decisiones correctas, como buscar al Señor en oración, proclamar un ayuno y tercero, rodearse del pueblo para que juntos clamaran al Señor. Vuelvo a ver a la Biblia con una evidencia clara de la importancia de la oración congregacional. Vuelvo a hacer un llamado a nuestra iglesia local en esta mañana de unirnos en oración congregacional. Esto tiene una resonancia en toda la Biblia, pues Dios respalda la oración de su pueblo. Y algunos dirán, sí, pero también respalda la mía, y es correcto. Dios respalda tu propia oración, pero también respalda la colectiva. Respalda la oración congregacional. Ese es el ejemplo de este pasaje. Josafat como rey, como autoridad sobre Judá, convocó a una oración y un ayuno a todo el pueblo. Y el pueblo respondió. El pueblo siguió la instrucción de Josafat. Se unieron en oración. Y entonces pidieron la ayuda al Señor. Y esto fue agradable a sus ojos. Porque la oración de su pueblo, debo decir eso en esta predicación, la oración del pueblo de Dios es agradable ante los ojos de Dios. Dios ve bien cuando la iglesia se reúne y ora juntos y presenta sus oraciones. Miércoles pasado Martín nos dirigió aquí en el culto de oración. Una noche bellísima, hizo una dinámica muy hermosa. Hicimos grupos de oración por nuestro país. He pedido al liderazgo de la iglesia, a los pastores, que durante este mes incrementemos nuestra oración por el país. De paso, invito a todos, este miércoles me toca a mí dirigir esa oración por nuestra nación
Y hago esta convocatoria de oración. Hago una convocatoria de oración y ayuno por nuestro país. Para mostrar no solamente nuestra responsabilidad como creyentes y discípulos de esta nación, que no somos de este sistema ni de este mundo, pero que estamos en él. Y que tenemos que estar aquí por una razón, que es manifestar la palabra y la voluntad de Dios en nuestra tierra. Hago un llamado a unirnos en oración, porque he discernido, conozco, entiendo que Dios ve bien la oración de su pueblo. Reconozco a través de la revelación de su palabra que Dios siempre ha visto bien que el pueblo se reúna para orar. Y por cierto, traigan sus peticiones, crean en esto, crean en esto. Es enteramente espiritual, es enteramente bíblico el que oremos los unos por los otros, como lo hemos hecho hace unos minutos por don Mario, por la nación de Marruecos. Volvamos a la narración de Josafat. Entonces, Josafat, lleno de temor, no se detuvo, no se paralizó, no bajó sus brazos de fe. Lo contrario, ¿qué hizo Josafat? Atemorizado, clamó al Señor, consultó al Señor, proclamó un ayuno colectivo y convocó al pueblo. El pueblo respondió, se unieron en oración. Qué momento tan especial, ¿se imaginan? Y entonces Josafat hizo esta oración, la quiero volver a repetir. Dijo Josafat, ahí está, lo hemos leído: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la plaga, el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo que lleva tu nombre, está hablando del templo de Salomón, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Qué le parece esta oración que hizo Josafat? ¿Qué le parece esta oración que él hizo? ¿Qué demuestra esta oración del conocimiento y de la revelación que Josafat tenía de Dios? Es hermosísimo, ¿no le parece? Este era un hombre que conocía a Dios, entendía el propósito de Dios, sabía cuál era el Dios que él creía. Él demuestra con esta oración tan hermosa. Esta semana he estado navegando en mi imaginación cómo pudo haber sido esa asamblea, cómo pudo haber sido ese momento cuando Josafat se paró frente al pueblo y comenzó a orar de esta manera. Es una oración que demuestra el conocimiento de Dios, de su soberanía, de su gloria, de su fuerza y de su autoridad. La terrible prueba que vivía el pueblo de Dios, la terrible aflicción, la amenaza, la muerte que estaban viviendo, estaba permitiendo ahora que Josafat y todo el pueblo se unieran en oración, en ayuno, para suplicar a Dios por una respuesta. Josafat le dijo a Dios en la oración: nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. Y aquí viene el título de este mensaje. Josafat le dijo: no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Me identifico tanto con esta frase de Josafat. Me identifico tanto en este momento de mi país. Me identifico tanto durante esta semana que he estado estudiando y leyendo sobre este tema de la violencia. No sabemos qué hacer, Señor, pero en ti he puesto mi mirada, en ti pongo mi esperanza. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestra nación y de la sangre que se derrama diariamente. Esa frase que usa Josafat
En ti hemos puesto nuestra esperanza. Qué frase tan hermosa. Atesórela en el corazón, por favor. Incorpórela a sus oraciones. Creo que es una revelación hermosa que nos da esta predicación hoy. De esta frase de este rey tan devoto, con una revelación de Dios tan hermosa. En ti he puesto mi esperanza. No sabemos qué hacer. ¿Ha estado usted en un momento así? Yo muchos. Es más, me ha pasado, y no sé ni cuántas veces, cuando he estado en una consejería, por ejemplo, y alguien me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y yo me pongo a pensar, no sé qué le voy a decir, o sea, no sé qué decirle. Me ha pensado que hay alguien que llega a pedir un consejo y está quebrantado, llorando, se queda viéndome y me dice, ¿qué puedo hacer? Y yo lo que estoy haciendo es llorando también. Me ha pasado. Y aquí encuentro una respuesta. Hay muchos momentos en nuestra vida que no sabremos qué hacer. Vendrán esos momentos, sucederán esos momentos. Y tendremos que, como Josafat, decirle al Señor, pero en ti pondré mi esperanza, Señor. En ti pondré mi vida, en tu mano está mi vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Ninguna circunstancia, como siempre se los he enseñado, ninguna circunstancia que yo viva podrá condicionar el que siga creyendo, confiando plenamente en ti, mi Señor. Porque tú eres la fuente de mi vida. Has sido el dador de mi vida, has dado salvación a mi vida. Gracias, Señor. Esta frase de Josafat tan hermosa, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Qué rey, qué hermoso. Él no dijo, solamente lo dejó en términos personales, sino que lo puso en términos colectivos. En ti hemos puesto, ¿ven el plural ahí? En ti hemos, él como representante del pueblo, en ti hemos puesto, la congregación, el pueblo, nuestra esperanza. Y esa frase de Josafat me resonó, porque hay un texto en el Nuevo Testamento que creo que es un paralelo, que es Hebreos capítulo 12, verso 2, cuando Pablo escribe a la iglesia en Hebreos todavía no sabemos con precisión quién lo escribió. Algunos pensamos que fue el apóstol Pablo, pero tengo que hacer la claridad de que no hay precisión en esto. Pero el escritor de Hebreos más bien es el que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La Reina Valera dice, pon tu mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Escucha el consejo de Dios en esta mañana. ¿Dónde tienes que poner la mirada en este contexto de violencia y guerra en nuestras calles y vecindarios? ¿A dónde pondremos nuestra mirada en el contexto de tantas muertes en nuestro país? De tanta criminalidad, de esta aceleración demoníaca de muerte y destrucción en nuestras carreteras. ¿A dónde pondremos nuestra mirada? Escuchemos el consejo de su palabra, Josafat, en ti he puesto mi esperanza. Escuchemos el consejo de Hebreos. Pongo mi mirada en ti, Señor, porque eres el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Volviendo a Josafat y la historia que hemos leído en 2 Crónicas 20, cuando el pueblo estaba orando, cuando Josafat estaba orando, dice que sucedió algo impresionante, porque en medio de la oración del pueblo de Judá, dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre un profeta, Hazaziel, y hijo de Zacarías y descendiente de la línea directa de Benanías, Jehiel y Matanías, y este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios usó al profeta para traer un mensaje y animar al pueblo de Dios
Siempre lo ha hecho así. Dios usa su palabra para fortalecer a su pueblo, como lo está haciendo hoy en este mensaje en todos nosotros. Él está usando la palabra profética más efectiva, más gloriosa. Así dice el Señor, dice el profeta: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es mía. Esto ha confortado mi corazón grandemente en esta semana, porque he comprendido que sí, que efectivamente estamos en una batalla, pero que esta batalla es del Señor. Esta batalla es del Señor. Que Él está presente en esta batalla, que Él no está ignorando esta batalla, que Él no está ignorando nuestras oraciones, que Él no ignora nuestro clamor. Habitantes de Judá, dijo el profeta, y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Eso me anima a predicar este tema en esta mañana. Comprender que Dios está con nosotros, que no se olvidará del clamor de su pueblo, y que si el pueblo se une a clamar y a orar, estará haciendo lo que le corresponde, mientras que a Dios le corresponde estar con su pueblo, escuchando la oración y manifestando la batalla que Él puede pelear a favor nuestro. Estas palabras del profeta me hacen recordar las de Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu, dice el Señor. Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Qué forma de hablarles Dios tan hermosa y tan clara. Y los levitas, los hijos de Coat y de Coré, se pusieron en pie y alabaron al Señor, Dios de Israel, a voz en cuello. Al día siguiente, dice la Biblia, que madrugaron y se fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Yo añadiría: confíen en su palabra y tendrán éxito. Y Dios cumplió su promesa, le dio la victoria a su pueblo y no tuvieron que pelear. ¿Lo vieron? Sino que entre los enemigos se comenzaron a atacar hasta que todos cayeron. Ellos tuvieron que recoger el botín y al cuarto día se congregaron en el valle de Berraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Berracá, que también traducido es el Valle de la Alabanza, el Valle de la Bendición. Nombre con el que hasta el día de hoy, dice la Biblia, se le conoce. Y finalmente la historia termina en un desenlace conmovedor, pues dice la Biblia que al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra todos los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Fue tan sorprendente lo que Dios hizo aquel día, que esto se convirtió en un mensaje para todos los pueblos alrededor, que entonces dijeron: no podemos hacer nada contra Jerusalén, no podemos hacer nada contra Judá. El Dios de ellos es un Dios muy poderoso. Muy bien, ¿qué aprendí al leer 2 Crónicas 20 sobre el papel de la iglesia en un contexto de violencia y de muerte? Aprendí como Josafat que tengo que orar, que aunque tenga miedo, tengo que clamar a Dios, que tengo que unirme con otros creyentes, con la congregación y juntos clamar al Señor, que esa es mi responsabilidad, que este es mi llamado, que esta es mi tarea, que no puedo postergársela ni delegársela a alguien más, que Dios me ha convocado a mí, eso es lo que aprendí, a mí como pueblo de Dios, a permanecer firme en este clamor por mi país, por mi nación, que no voy a aceptar nunca más a ser un simple espectador de la violencia y la maldad,
que no voy a normalizar esto que está sucediendo en Costa Rica, que no puedo permitir eso en mi vida, que no puedo estar simplemente utilizando el almuerzo de cada día para estar mirando noticias y diciendo qué desgracia, qué maldad, qué terrible. Oiga usted, qué buena digestión, vamos a hacer así. No acepto eso. No acepto eso para mi vida. No acepto esto como un llamado espiritual. No puedo entenderlo así. Dios no me llamó a ser un simple espectador. Y este mensaje quiero dártelo a ti también. Porque Dios te llamó con un propósito en esta tierra. Y es mostrar la luz de su gloria. Mostrar su gracia y su favor. No eres ni seremos espectadores de esta violencia. Nuestro papel no es simplemente generar una alerta, una sensación de asombro o una generación de temor y ansiedad. Somos llamados a actuar y a definir el papel que Dios nos ha depositado en nuestras manos en medio de esta generación de dolor, de maldad y de muerte. Josafat recuerda los grandes hechos de Dios en su oración y confiesa su fe en un Dios que es capaz de ayudar en la adversidad y en la necesidad. Por eso, hoy también hago mías las palabras de Josafat. No sabemos qué hacer. Como iglesia no tenemos los recursos para detener esta ola de criminalidad desde un punto de vista social o político, pero tenemos un arma que es más poderosa que cualquier presupuesto, que cualquier ejército. Es más poderosa. Nuestra oración es el arma y el recurso espiritual que Dios nos ha dado para oponernos fielmente a esta ola de violencia, de maldad y de destrucción en nuestros vecindarios, en nuestras carreteras, en cualquier lugar de nuestro país. No sabemos qué hacer. Hago mías las palabras de Josafat, pero en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi mirada y en ti busco la ayuda, Señor. En este contexto de guerra, muerte y destrucción, aprendo que Dios siempre ha actuado de la misma manera y aprendo que Dios siempre espera de nosotros que reaccionemos y no nos quedemos en el nivel del asombro o del temor. Por eso quiero recomendarte en que a partir de todo este desarrollo criminal que está sucediendo en nuestro país, debemos de profundizar en nuestra vida de oración y ayuno a favor de esta nación y a favor de esta tierra. Hago ese llamado una vez más a cada uno de los que escuchan esta predicación, a tomar en serio, con responsabilidad espiritual, esta misión que Dios nos ha dado, esta tarea que Dios le encomendó a su pueblo. Profundizar en la vida de oración y el ayuno por este país. Lo segundo que veo como importante en medio del contexto de la prueba, de la amenaza, del temor, es crecer en el conocimiento del Señor, internalizando y creyendo con todo nuestro ser las promesas maravillosas de Dios a favor de nuestras vidas. Eso lo veo en Josafat, cuando él hace esa oración tan hermosa al Señor y cómo le recuerda a Dios sus promesas, porque él las atesoraba en su corazón. Solo aquel que atesora la promesa de Dios en su corazón tendrá la posibilidad de recordarla cuando ore a este Dios poderoso. Josafat recordó cómo Dios había sido fiel con su pueblo, cómo Dios había guardado a su pueblo, y ahora, en ese contexto, nuevamente necesitaba que Dios manifestara su gloria y protegiera a su pueblo. Número 3,
Entiendo que en un contexto así necesitamos aprender y ser compasivos. El pueblo de Dios es un pueblo que se destaca por ser compasivo. Pienso que en un contexto así, esto es fuerte lo que voy a decir, pero es real. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a tener que pasar por una prueba de este tipo. Espero y confío en Dios que jamás suceda algo así, pero no estamos exentos. Y tampoco estamos exentos en nuestros vecindarios, en un vecino, en un amigo que viva una experiencia de este tipo. Pero quiero recordarte algo. Dios estableció a su pueblo como un pueblo compasivo, que tiene que llevar amor, consolación y compasión al que está necesitado. Prepárate, porque en un contexto como el que estamos viviendo, en algún momento, Dios no lo quiera, se lo digo de corazón, pero es muy probable que vivamos un momento así. Ya nos ha sucedido. Ya tenemos familias en nuestra iglesia que han tenido que enfrentar momentos como estos, donde han perdido un ser amado producto de la criminalidad. Que el Señor les dé consolación y fortaleza. Este contexto nos recuerda también que este mundo no es nuestro destino. No es nuestro destino. Que este mundo no es nuestro verdadero hogar. Al ver tanta violencia, maldad y destrucción, recuerdo e internalizo con mi corazón y mi fe que este no es el destino que Dios ha preparado para mí. Y doy gracias a Él. Finalmente, este contexto de violencia y maldad tiene que impulsar y motivar a la iglesia a la proclamación del Evangelio. Yo le pregunto, ¿habrá otra solución? ¿Habrá alguna otra solución para aquel que hoy maquina aquí la maldad en nuestro país? ¿Habrá alguna otra solución para transformar su mente, su corazón y su vida? ¿O qué están pensando? ¿En que exista una terapia que pueda transformar eso? ¿Es acaso nuestro sistema penitenciario un proceso, un genuino, verdadero proceso de transformación social? Cuando desde nuestros centros penitenciarios también hay crimen organizado que no han podido detener. Cuando de nuestras propias cárceles sale toda una serie de estrategias delictivas que atacan a toda la ciudadanía. La única respuesta para la mente criminal es el Evangelio de Jesucristo. Es la única que puede transformar profunda, genuina y verdaderamente la vida. Por eso, hoy reconozco el papel de la iglesia en esta predicación, en esta tarea que tenemos de seguir llevando el Evangelio y transformando vidas. He sido testigo, trabajé en las cárceles, saben aquí ustedes, con un grupo de hermanas que íbamos al Buen Pastor, estuvimos allá por varios años y tuve la experiencia de primera mano de reunirme con mujeres que las escuché, las atendí, las aconsejé y oré por ellas y vi cómo el Evangelio prosperó en sus almas y sus corazones, llevándolas a un profundo arrepentimiento y a una profunda transformación de vida. Quiero que estemos en pie y quiero convocar esta mañana, como en tiempos de Josafat, a una oración por esta nación.
Unámonos en oración en esta mañana. Hagamos alarde en este lugar del más grande y más hermoso sentido patriótico que podamos tener. No estoy en contra de que nadie se vista de rojo, azul, que pongan banderas. No estoy en contra de nada de eso. Todo lo contrario, me parece maravilloso. Pero ¿de qué serviría forrar mi casa de banderas si no hago esto? Si lo que realmente va a impactar en el beneficio de mi nación es esto. El que tome con responsabilidad y atención mi tarea como discípulo y discípula de orar por esta nación y por este país. Así es. Sí, yo decía que me iba a referir a un desafío, porque si me refiero a todos, Costa Rica es un país que está pasando por una transformación político, psicosocial bastante grave en muchos ámbitos. Y efectivamente, como dice Linet, muchas de estas bandas organizadas están en los mismos centros penitenciarios, los que hacen estas estafas cibernéticas. Y efectivamente, como lo decís, tenemos que tener cuidado. Aquí hay varios hermanos que han vivido experiencias de esas. No sabía que vos lo hayas vivido, lo lamento mucho, pero hay varios hermanos que han vivido esto. Tengamos cuidado, seamos diligentes, seamos cuidadosos. Vamos a orar. Vamos a orar. Josafat le dijo al Señor: Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo y que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistir. Eres tú el Dios que nos llamaste con tu gloria eterna, que nos transformaste la vida y el alma. Porque yo también tuve un corazón así, un corazón caído, muerto, que repudiaba tu voluntad. Yo tuve ese corazón también, amante de lo malo y de lo perverso. Pero un día, Señor, un día transformaste mi vida con tu espíritu y cambiaste mi ser. Y toda mi naturaleza espiritual que estaba muerta, putrefacta, perdida, la transformaste en vida, en poder de Dios, en salvación. Cambiaste mi vida, mi forma de pensar, mis pensamientos, mis decisiones. Cambiaste mi ser. Por eso, Señor, hoy elevamos como congregación una oración por el Evangelio de Cristo en esta nación. Única respuesta contundente, transformadora, única posibilidad para que el corazón pecador se arrepienta y cambie su destino. Hoy clamamos por el Evangelio de la salvación para esta nación. En medio de tiempos de muerte, destrucción, homicidios, sangre, víctimas inocentes que mueren por causa de este brote maldito de criminalidad, de muerte y destrucción. Hoy, Señor, te imploramos misericordia como en tiempo de Josafat. Nos ha sobrevenido una calamidad, una peste, una plaga, una espada.
Pero yo creo lo que creyó este hombre. Si nos congregamos ante ti y clamamos en medio de nuestra aflicción, tú, Señor, nos escucharás y nos salvarás. Tú escucharás esta oración en esta mañana y atenderás el ruego de tu pueblo que pide justicia, que pide paz, que pide salvación, que pide arrepentimiento en todo aquel que hoy maquina muerte y maldad, en todo aquel que hoy, impulsado por la obra del enemigo, desea muerte, desea maldad. Hoy, Señor, te lo suplicamos. Ten misericordia. Escucha nuestro clamor. Trae salvación a esta nación. Clamamos a ti en esta aflicción, Señor, de esta aceleración terrible de muerte, homicidios en nuestro país. Hoy, Señor, te lo imploramos, que se detenga, que se acabe, que se confunda esta manifestación demoníaca de muerte en esta nación. Suplicamos, Señor, por ello. En tiempos de confusión, de muerte, destrucción y homicidios, hago mía las palabras de Josafat. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y esto es lo más importante que hoy podemos hacer: poner delante de ti nuestra esperanza, Señor. Levantar nuestros ojos y nuestra mirada a ti y suplicarte y decirte: danos el socorro, danos tu ayuda, danos tu fuerza, danos tu victoria. Confunde a estos grupos criminales y que se detenga tanta muerte y destrucción, Jesús. Hoy escucho tu palabra y la voz del profeta. No tengan miedo ni se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Yo lo creo, Señor. Tú estás peleando esta batalla. Tú bendices la oración de tu pueblo. Tú estás guardando vidas en esta misma hora. Tú estás protegiendo. Tú estás cubriendo, Señor. Así te lo pedimos, Padre. Bendice a nuestra amada Costa Rica. Bendice esta tierra de paz y bendición. Bendice a esta nación, Señor. Y confunde estos poderes de las tinieblas que han traído dolor a nuestro país. Hoy comprendemos que la batalla es del Señor. Veremos la salvación que el Señor dará sobre esta nación y sobre este país. Y nosotros, Señor, lo reconoceremos y te adoraremos y te alabaremos a voz en cuello por tus grandes obras y tus grandes prodigios. Como lo dijo Josafat, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas, confía en la palabra profética y tendrás éxito. Así será, así lo creo. Démosle un aplauso a Cristo y su salvación. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.